Bueno, saludos, mi nombre es Rubén Rodríguez, soy estudiante de la materia Sistema Político 2 de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad me encuentro con el profesor y abogado Amado Carrillo. Este es un docente universitario, abogado, investigador, escritor y director del escritorio Temes Consultores Jurídicos. Bueno, profesor, primeramente saludos, muchas gracias por asistir a la entrevista. Bueno, gracias por la invitación y tomarnos en cuenta. Voy a comenzar un poco por las bases, por lo más básico, Ujú. solo para luego ir construyendo los conceptos. Primeramente, quería preguntarle a usted, ¿cuál es su concepto de constitucionalidad? Constitucionalidad como concepto, básicamente es uno de los principios de la supremacía constitucional. No podemos hablar de constitucionalidad sin entender el principio de supremacía. Es decir, porque es consecuencia la constitucionalidad del principio de supremacía. Es decir, el artículo 7 de la Constitución de Venezuela establece dos tipos de supremacía, una supremacía formal y una supremacía material. Es decir, la supremacía formal es que ningún acto está por encima de la Constitución y una supremacía material es que nada, ninguna actuación, acto hecho está por encima de la Constitución. Entonces, estaríamos hablando de un plano formal y un plano material que determinaría entonces si algo es o no es constitucional. Existe una constitución, una supremacía que la vamos a ver desde el punto de vista de las acciones formales del Estado y una supremacía en base a las acciones o con base a las acciones que tienen los particulares y el Estado ya desde el punto de vista de hecho. Entonces, a partir o partiendo de esas acciones o esa formalidad, es que nosotros vamos a establecer si una acción es constitucional o es inconstitucional de entrada. También entendiendo qué es de alguna manera o qué compone la Constitución, porque la Constitución no es nada más el texto constitucional, sino que existe algo que llamamos o que ha llamado la jurisprudencia un bloque de constitucionalidad que también deben incorporarse, por ejemplo, las sentencias o las interpretaciones que hace la Sala Constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos por incursión o por inclusión que hace la misma Constitución. También están las leyes constituyentes o los actos constituyentes que hace la Asamblea Nacional Constituyente cuando se instala de manera constitucional, que también vienen a formar parte de ese bloque de constitucionalidad, y también las bases comiciales que se realizan a propósito de una Asamblea Nacional Constituyente. Todo eso, absolutamente todas esas cosas, forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que la Constitución no es solamente el texto constitucional, los 350 artículos que tenemos nosotros los venezolanos, sino que además es muchísimo o tiene mucha amplitud este concepto, donde nosotros vamos a ver que una causa o algo puede ser inconstitucional por supremacía constitucional más allá de lo que dice el texto constitucional. Perfecto, muy interesante. E incluso la de la supremacía constitucional entra un poco en el tema de la pirámide de Kelsen, de cómo las leyes van organizadas de cierta forma en cuanto a su supremacía, ¿cierto? Bueno, pero primero habría que hacer una precisión Ujú. ya de un punto de vista teórico. La pirámide de Kelsen no existe. La pirámide de Kelsen es como un implemento sí, pedagógico que se ha utilizado en las Ok. universidades. Pero técnicamente Kelsen nunca dibujó una pirámide para establecer eso. Desde el punto de la teoría general del derecho, de la kelseniana, se plantea el principio, es un principio, es la teoría de la decantación de las normas, es decir, que las normas, de una norma vienen otras normas, se decantan las normas. Existen tres bases principales de ese decantamiento. La primera es la Constitución, que es la norma suprema, y a partir del decantamiento de la Constitución es que vienen dos tipos de actos adicionales. El segundo bloque viene siendo llamado actos en ejecución directa de la Constitución, ¿ok? Es decir, lo que yo ejecuto directamente de la Constitución son actos en ejecución directa de la Constitución. Y un ejemplo de ellos son las leyes. Las leyes no necesitan una ley para poder dictar leyes. Las leyes se dictan directamente aplicando el procedimiento que está dentro de la Constitución. Los decretos leyes se establecen de manera como está establecido en la Constitución. Los decretos de estado de excepción, a pesar de que la ley los regula o los limita, siguen siendo actos en ejecución directa de la Constitución. Las sentencias de la Sala Constitucional son actos en ejecución directa de la Constitución. La Sala Constitucional no necesita una ley para dictar ese tipo de sentencias. ¿Pueden ser limitadas mediante ley? Sí, pero en realidad lo que están ejecutando es están ejecutando la Constitución. Y después de ese nivel jerárquico, el nivel de decantamiento más que jerárquico, porque lo que existe es un problema de competencia, existen los actos en ejecución indirecta de la Constitución. Es decir, que son los actos que la Constitución me permite por decantación a realizar, pero que necesito o que se ejecutan a través de las leyes. Por ejemplo, la Constitución habla
de que el municipio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo local, el municipio es el encargado de diseñar la planificación urbana. Una ordenanza, que es una ley, es una norma realizada por un cuerpo legislativo, en este caso el Consejo Municipal, desarrolla en ejecución directa de la Constitución, del mandato constitucional, desarrolla el PEDUL, por ejemplo. Pero el control urbano lo realiza el Poder Ejecutivo Municipal a través de una oficina llamada DPDU, DPCU, dependiendo de si están unidas o no esas competencias. Entonces, ese control que hace esa oficina, que sigue siendo una orden de la Constitución, planificar y controlar el desarrollo de la urbanidad, lo hace aplicando el PEDUL. Entonces, está aplicando la Constitución, pero de manera indirecta, a través de un acto administrativo. Entonces, este juego de palabras, hago esta acotación ya por un problema de preocupación más académica que otra cosa, Claro. que es que la teoría kantiana, que se basó en los principios de Kelsen es un gran kantiano, al final lo que está planteando es una decantación en esos sentidos muy amplios, porque a través de esa amplitud es que te permite realmente entender la dinámica de esa decantación. Lo que existe después son reglas de prelación entre las leyes, temporalidad, materia, que ya son otras cosas, que eso te va a permitir determinar qué ley aplico y qué ley no aplico. Pero es un problema de aplicación. Pero básicamente, en temas jerárquicos, tendrías que dividir Constitución, actos en ejecución directa de la Constitución y actos en ejecución indirecta de la Constitución, según la teoría kelseniana. Pues súper interesante todo eso. De verdad, no se entra tan en fondo en todas esas precisiones que hay detrás de, digamos, esa herramienta que nos dieron para empezar a estudiar un poco lo de las leyes constitucionales, las leyes, Claro, usted sabe. esto ya es más teoría profundizada del derecho, Sí, ya claro. capaz es más para una escuela de derecho, más que ciencia política, pero es bueno hacer este tipo de precisiones, pues claro, esto ya son cosas más de experticia, ¿no? No, no, pero sin Disculpa, embargo, trato de retomar un poco la idea, porque me fui escuché lo de pirámide y creo que me cegué totalmente. claro, no hay Eh, problema. Más allá de la pregunta de la teoría que enseñar, ¿cuál es el fondo del comentario? Pues disculpa. No, claro, era simplemente un comentario de que me Ujú. parecía importante señalar eso, lo de la superioridad constitucional y del bloque constitucional en general. Y continuando un poco con las preguntas ya dentro del tema, Ajá. pues usted también mencionó un poco acerca de las acciones que se pueden considerar constitucionales y no constitucionales. ¿Puede Ujú. remarcar un poco cómo se hace esa distinción? Sí, en materia formal, la inconstitucionalidad viene o deviene en una acción dentro del Estado. En materia formal, se puede declarar inconstitucional las acciones que se realizan dentro del marco formal del Estado. Es decir, dentro de los tribunales o a través del poder jurisdiccional, los particulares participamos dentro de una acción que está ejecutando el Estado. Es decir, el proceso del sistema de justicia viene siendo, nosotros formamos parte del sistema de justicia, pero al final el que ejecuta, el gran árbitro, el que termina realizando actos jurídicos formales, es el Estado, ¿no? Nosotros Ujú. a través de otros actos, como la demanda, que es la que activa de alguna manera el aparato jurisdiccional, pudiésemos realizar formalmente un acto inconstitucional, por supuesto que sí. Pero las acciones, eso lo mantendríamos dentro del plano formal, es decir, un acto administrativo, un acto de Estado, por ejemplo, estados de excepción, vamos a suponer un estado de excepción, un acto de Estado, un acto administrativo, la orden de demolición de una garita, o sea, infinidad de actos, que todos esos actos están sustentados conforme a la LOPA, a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con unas características y que yo de alguna manera debo cumplir con todas esas características mediante la Constitución. Ahí no hay problema, de alguna manera prácticamente todo lo que realiza el Estado, mientras esté sustentado en un papel, con código, con un funcionario que se identifica y que realiza la actuación, son actos formales, que después pueden evaluarse si son constitucionales o no, pero son actos inicialmente formales, ¿no? ¿Cuándo son actos o cuándo son cuestiones de hecho? Cuando nosotros los particulares que no formamos parte de ningún proceso del Estado, es decir, que no estamos participando en alguno de estos procesos donde nosotros los particulares pudiésemos actuar dentro del sistema adjetivo del Estado, realizamos cualquier acción. Por ejemplo, vengo yo y agarro y quiero, no sé, decir que yo soy el presidente del Estado Lara. Eso no es formal. Es un acto de hecho que yo llegué y dije, bueno, me dio un ataque de locura y dije, bueno, yo soy el presidente del Estado Lara. La verdad es que yo soy más guaro que aquí que todo el mundo. Entonces soy el presidente del Estado Lara. Es un acto, es un hecho, no está sustentado por ningún Por poder del nada. Estado, no está dentro de un proceso, de alguna manera, de un proceso jurisdiccional o un proceso administrativo donde el Estado participe,
sino que es un acto, literalmente es una expresión de voluntad que yo estoy haciendo individualmente o una acción de hecho que yo estoy realizando. Entonces, ese tipo de acciones son inconstitucionales, porque existe un régimen constitucional que establece que son los gobernadores, el Poder Ejecutivo de toda esta cuestión y bla, 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 para no entrar tanto o no andar tanto. Pero en ese ejemplo vemos la diferencia entre un acto formal, que pudiese ser la designación de un funcionario público cuando no debe realizarse, es inconstitucional, pero desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista material, que alguien tome posesión de un cargo que no le pertenece, por ejemplo, sería algo inconstitucional, pero de hecho, no desde el punto de vista formal, porque no hay nada que formal que sustente eso. No hay un acto formal. Ok, por ejemplo, otra cosa que se me ocurre, la intervención de una empresa, pasó mucho. Antes de que se expropiaran las empresas, ya estaban los militares, ya estaba la cuestión y ya estaba todo el mundo, y no había acto administrativo. Eso es un acto de hecho. Eso es una inconstitucionalidad de hecho, no una inconstitucionalidad formal. ¿Cuándo es inconstitucionalidad formal? Cuando se realiza el acto administrativo formal que contraría la Constitución. Ahí hay inconstitucionalidad desde el punto de vista del acto formal. La acción de hecho, que es el traslado del uso de la fuerza, sin acto administrativo sería una inconstitucionalidad de hecho. ¿Ok? Ok, perfecto. De alguna manera, esta teoría está para proteger, o se hizo de una manera para garantizar la supremacía de la Constitución en todos los ámbitos. Lo que no está amparado formalmente lo protejo desde el punto de vista material. Excelente, de verdad. Súper interesante también esta parte. Continuando ya un poco más con el tema, también quería preguntarle un poco acerca de su punto de vista de cuáles son los fundamentos del Estado venezolano según la Constitución venezolana actual. Ok, bueno, el Estado es un, vamos a conceptualizar Hacer la un poco el distinción. Estado. Sí, el Estado, debemos recordar que el Estado es un ente, lo definía Hegel como un ente moral. Es decir, al final el Estado es un ser invisible. O sea, básicamente nosotros hemos creado al Estado nuestra imagen y semejanza, es decir, le hemos dotado al Estado de características casi humanas, ¿no? Y a través de entender de que este ente moral es una creación, como todas las creaciones, tienen que tener un punto de partida. La Constitución es el punto, la partida de nacimiento que describe las características del Estado, como lo hace en una persona jurídica su acta constitutiva. Por ejemplo, una empresa, ¿cómo sabemos cómo se llama una empresa? Tenemos que dar su acta constitutiva. Para nosotros, el equivalente a una persona jurídica, porque al final el Estado también es una persona jurídica, el equivalente a esa acta constitutiva viene siendo la Constitución. Nosotros queremos saber cómo es ese ente moral, cómo lo dibujamos. Está dentro de la Constitución. Sus primeros artículos definen qué es el Estado venezolano, crean el Estado venezolano y cómo se llama. Es la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el nombre del Estado venezolano, para empezar por ahí. Delimita cuál es el territorio del Estado venezolano y incluso aplica un procedimiento, un principio de derecho público, de derecho internacional público del utis possidetis iuris, por ejemplo, que conforme posea seguirás poseyendo. Entonces, de alguna manera, todo el territorio que pertenecía a Venezuela cuando era Capitanía General de Venezuela, conforme a los laudos arbitrales reconocidos por la República, son el territorio de Venezuela. O sea, ya por ahí nos va dando forma porque el Estado tiene tres elementos iniciales, por decirlo, constitutivos, territorio, que ya lo estamos viendo de esta alguna manera, la población que está dentro de ese territorio y que formamos el pacto, a través del pueblo, por supuesto, y un gobierno. Y ahí le damos forma al poder. ¿Cómo le damos forma al poder? El Estado va a tener tres poderes desde el punto de vista territorial. Vamos a hablar de tres entes políticos territoriales por un proceso de descentralización: república, estados y municipios, y cada uno de esas entidades tiene un sistema funcional o hay una distribución funcional del poder. Entonces, a través de esa distribución, por una distribución no jerárquica, sino competencial, es decir, yo creo una persona jurídica llamada República, 23 personas jurídicas llamadas Estado y 335 personas jurídicas llamadas municipios, con nombres y apellidos que vamos a constituir a través de otras leyes. Y todos esos entes políticos territoriales tienen competencias distintas. No es que uno es superior a otro, sino que todos tienen competencias distintas. Entonces, a través de esa designación, esa distribución de competencias, es que yo determino cuándo actúa cada uno. Y cada uno de ellos, horizontalmente, cada uno de ellos va a tener una distribución de funciones, donde voy a dividir ese ente en órganos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la República, tengo mal llamado, yo le digo mal llamado porque desde el punto de vista técnico es un solo poder, no son 5. Es un solo poder que se distribuye funcionalmente en funciones. No son 5 poderes, es un tema, pero ya es un tema yo creo que ha sido un problema de semántica, es un problema del lenguaje.
Pero, en fin, al final estas cinco funciones están distribuidas en cinco órganos. El órgano del presidente de la República y todo el tren ministerial y la administración pública, que sería el Poder Ejecutivo y algunos actos de Estado. El Poder Legislativo, que tiene la función legislativa del país y además tiene funciones también políticas, en este caso los mal llamados o los llamados juicios políticos, o incluso la aprobación de algunos actos políticos, por ejemplo, la aprobación o no del estado de excepción, que es una decisión estrictamente política, no es una decisión jurídica. Y tenemos por otro lado la función jurisdiccional que la ejerce el Tribunal Supremo de Justicia y todos los tribunales de la República, en órgano de esa función, ¿no? De esa función jurisdiccional. Y tenemos otras funciones que han sido novedosas, por ponerle un nombre, pero no son funciones propias del Estado, sino que al final son funciones administrativas. Es decir, que antes, en antaños, se utilizaban como simplemente actos administrativos. Por ejemplo, la función de persecución, que forma parte del sistema de justicia, desde el punto de vista del Ministerio Público, antes formaba parte del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos la Contraloría General de la República, que su función administrativa es el control, y ese control se ejercía a través de la Asamblea Nacional. Antes la Contraloría dependía de la Asamblea Nacional, y la Defensoría del Pueblo, que es un concepto realmente más novedoso del buen buen ejercicio de los servicios públicos. Por cierto, una idea que se trajeron de Alemania. Y en el caso de la Comisión Nacional Electoral, pertenecía al Poder Ejecutivo, o era una función parte del Poder Ejecutivo organizar las elecciones. Entonces, claro, lo que hizo fue determinarse a través de desconcentrarse por medio de órganos y darle a cada uno una función y desconcentrar el poder, más que todo. ¿Okay? Pero las funciones principales del Estado realmente están concebidas para tres poderes, o las funciones más importantes del Estado. Son 5 tipos de funciones y esas normalmente están distribuidas en 3. Pero, por ejemplo, la función de Estado o la función política no fue separada, sino que sigue siendo parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, como órganos políticos realmente políticos. Los otros son órganos de imparcialidad o de funciones de Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, los órganos de investigación, el Consejo Nacional Electoral y todo eso. Excelente. Me interesaba mucho hacer, digamos, toda esta demarcación porque al final, dentro de lo que es el sistema político, dentro de todo este marco jurídico y de sistemas y de organismos y poderes, es que gran parte del juego político se va a ejecutar en un país en específico. Por eso me resultaba muy interesante hacer como que toda esta delimitación. Bueno, tuve, digamos, el gusto de leer mucho de su trabajo, de sus escritos, de los artículos que ha hecho. Y bueno, claramente uno se puede dar cuenta que usted ha trabajado mucho en las expresiones de lo que es un Estado fallido, a lo largo de sus escritos, de sus artículos, de su literatura en general. Entonces, digamos, hay varias partes que resultaron interesantes, incluso en el contexto de esta entrevista, de este tema en específico. Anteriormente mencionó usted la Constitución como, digamos, el acta constitutiva del gobierno, del Estado. Hubo un párrafo en específico de uno de sus trabajos que me interesó bastante, en donde en La falla del mercado usted menciona, estaba usted citando un poco a Rousseau y el contrato social, y usted mencionaba que el Estado desde que nace tiene en él las causas de su muerte. ¿Puede explicar un poco acerca de eso? Sí, claro. Todo Estado que es constituido está destinado a morir. O sea, ninguna obra, el humano no hace obras perfectas y tampoco debe creer que sus obras son eternas. Al contrario, creo que es un acto de humildad, a pesar de que nuestra especie es una especie totalmente homocéntrica, es decir, nosotros centramos todo en el ser humano, pero nuestras creaciones tienen limitaciones. Es decir, cuando uno constituye una empresa, uno sabe que la empresa va a terminar en algún momento. Y la empresa va a terminar en algún momento por las mismas causas por las cuales fue constituida, porque la empresa tiene un fin, objetivos que se van a cumplir o no se van a cumplir. Igualmente pasa con el Estado. Al final, el Estado como persona, no el Estado, no debemos ver el Estado como la proyección de un grupo étnico o de un grupo social que se va proyectando al transcurso de los años. Por ejemplo, Venezuela, el Estado venezolano, lo que tiene son 23 años. Y tú me decís, pero ¿por qué si nosotros nos independizamos el 5 de julio y el acta y toda esta cuestión? Sí, pero este es el Estado número 23 que nosotros tenemos. Porque nosotros hemos tenido 27 constituciones, mejor dicho, 27.
27 estados. Entonces me dicen, pero es que es el mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es la misma persona. Eso es como el que dice que el que reencarna es la misma persona. No es la misma persona, es una reencarnación. Es otra gente. Igualmente Claro, pasa sí. con el Estado venezolano. Lo que hacemos es que heredamos a una persona jurídica las condiciones o prácticamente es una sucesión de los bienes de las personas y de las cosas y de las responsabilidades y obligaciones que tenía el otro Estado, pero es otro Estado totalmente distinto, es nuevo, con fisionomía distinta, nombre distinto y una temporalidad distinta. ¿Ok? Entonces, el mismo Estado que está constituido tiene entonces en sí misma las causas por las cuales va a dejar de funcionar bien. Porque ningún Estado es perfecto, porque la forma en que está constituida puede ser mejor o peor, pero al final siempre va a llegar o va a tener un límite en el tiempo, ya sea por la extinción del grupo poblacional, ya sea porque el territorio, porque al mismo tiempo todos los elementos que nosotros estamos estableciendo dentro del Estado son elementos temporales. Población, la población puede desaparecer completa. Territorio puede ser ¿cómo se llama? El territorio puede ser inhabitable, o puede transformarse a ser inhabitable, o incluso puede ser poseído por otro estado, a través de una guerra, una invasión, o toda esta cuestión. Y el poder puede ser hasta llegar a un punto hasta el desconocimiento del poder y el poder pasa a ser un poder impotente, y el poder simplemente al no ser acatado y al perderse el regimiento o la relación de jerarquía entre una cosa u otra, es decir, yo mando y tú obedeces, ya no hay poder. Entonces, al romperse eso, ya uno de esos elementos no existe, ya no hay Estado. Entonces, el mismo Estado, como está conformado por situaciones o por actos temporales, o porque a pesar de que se pueden extender en el tiempo, no quiere decir que son eternos. Y al final siempre va a ser, o sus condiciones, por la misma forma en que está constituido, van a hacer que en algún momento termine. Otra de las preguntas que tenía es que también usted hizo bastante estudio de lo que es las rupturas del hilo constitucional y bueno, del Estado fallido en general. Mencionaba específicamente la ruptura del hilo constitucional de 2017, también la anulación de la Asamblea Nacional y aparte de la usurpación del poder originario. ¿Puede mencionarme un poco acerca de cómo todos estos elementos contribuyen a a una clasificación de Estado fallido o lo que podría ser un Estado fallido? Bueno, las causas de que un Estado, o las causas de la falla del Estado son múltiples, son multicausales. Realmente pudiese ser hasta causas naturales, por ejemplo. Lo vimos con el caso de Haití, que casi fue un Estado fallido. En el caso de Haití, por el terremoto, por ejemplo. Porque a veces una causa no es sola, en sí misma es suficiente para causar un Estado fallido. A veces necesita una serie de hechos transversales que son necesarios para que la persona, es como el que muere por un ataque al corazón, pero al final ese ataque al corazón no es porque era un enfermo cardíaco, sino porque tuvo un gran susto o un momento de sobreexcitación que le generó eso. Entonces, al final no es un problema de una enfermedad cardíaca propiamente, sino más bien una serie de condiciones que se dieron para que eso fuese suficiente para matar a la persona. Igualmente pasa con el Estado. Las múltiples causas que pudiese tener el Estado fallido o las fallas del Estado no son suficientes en sí mismas para causarle la muerte al cuerpo político. A veces requieren de una serie de condiciones, un caldo de cultivo prácticamente, para ponerle un nombre un poco más negativo, porque tiene que ser una situación, que un Estado muera es una situación negativa, para que sea suficiente. Por ejemplo, un terremoto en un país normal, o como un país como México, que está acostumbrado a tener terremotos anuales, no va a ser suficiente como para causarle la muerte al cuerpo político. Pero, por ejemplo, en el caso de Haití casi lo logra, por las diferencias territoriales y todo esto. Entonces, ¿un terremoto es la causa del Estado fallido? No. Puede ser suficiente, puede ser una falla, que las condiciones en que está hecho la instrumentación del cuerpo político causa el Estado fallido. Sí, puede ser, con un terremoto capaz del empujoncito. Como pueden pasar con todas las demás cosas. Porque que haya una ruptura del hilo constitucional no quiere decir que haya un Estado fallido propiamente. Que haya la usurpación del poder originario desde un punto de vista temporal, no necesariamente. Por eso digo, siempre todo está entre comillas. Se requiere una serie de eventos de eventos poco agraciados para que una cosa se transforme realmente en Estado fallido. Porque nos ha dado la experiencia, por ejemplo, que ha habido en otras oportunidades usurpación de algunos de los poderes públicos o de alguna de las funciones, o que no son suficientes para poder causar un Estado fallido en un país.
porque el mismo mecanismo constitucional está hecho para corregir ese tipo de cosas. Si existe, por ejemplo, como pasó en el caso de Bolivia o de Perú, un vacío de poder, por X razón, o porque el presidente se volvió loco y dijo, mira, yo voy a disolver el Congreso y voy a hacer toda esta cantidad de cosas, tú dirías, bueno, pero ya eso es un Estado fallido. Hay que esperar. Ok. ¿Qué hay que esperar? Si los propios mecanismos de autocomposición que tiene la Constitución para restablecer el hilo son suficientes para restablecerlo. Y eso lo vamos a ver con el tiempo. Si son suficientes y restablecen la constitucionalidad, ya no es un Estado fallido, simplemente fue un momento chimbo, inoportuno, donde todos pasamos un estado de exaltación, pero al final se restableció el hilo. Simplemente lo que hubo fue una ruptura del hilo constitucional, un momento de tensión constitucional, y se resolvió por los mismos mecanismos que establece la Constitución. Cuando yo tengo una ruptura del hilo y no la puedo resolver con los mecanismos que están en la Constitución, ya la cosa cambió. Ya quiere decir que el mismo Estado no tiene la forma ni la capacidad para resolver su propio problema. Cuando yo no tengo la capacidad de resolver mi propio problema, Estado, ¿entiendes? Estado, no tengo las capacidades, los mecanismos para resolver mi propio problema, es necesario entonces literalmente sacrificar el Estado. ¿Y cómo se sacrifica el Estado? Bueno, haciendo un nuevo Estado. ¿Cómo se hace un nuevo Estado? Bueno, dependiendo del país en que estemos. En Venezuela, nosotros partimos de la teoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nosotros hacemos una Asamblea Nacional Constituyente a través del poder originario y llamamos a revisión. Porque, ¿qué pasa con el poder originario? Y hay que entender una cosa. Una cosa es reformar la Constitución o enmendarla, y otra cosa es hacer una nueva Constitución. Son cosas totalmente distintas. Cuando yo reformo o enmiendo la Constitución, estoy trabajando con el mismo Estado. No estoy creando uno nuevo. Estoy utilizando el mismo Estado porque es la misma Constitución con unos apéndices, unos adendum de ese contrato social, y lo estoy modificando. Pero cuando estamos hablando de una nueva Constitución, un nuevo Estado, es decir que estamos literalmente desde nuestras entrañas, en el sentido figurativo, estamos pariendo un nuevo Estado. Es un nuevo ente. Claro, la fundación del Estado. Porque estamos fundando. Entonces, ahí literalmente no hubo forma, no hubo manera de solucionar los problemas del otro Estado. La única manera que hubo literalmente fue acabar con el Estado y hacer uno nuevo. Porque no había manera, no había mecanismos constitucionales que permitieran la resolución de los problemas o la autocomposición de esos problemas constitucionales. Por eso cuando algunas sociedades están en dictaduras, por ejemplo, pongo el ejemplo de Chile, para poder hacer la transición se tuvo que hacer una nueva constitución, porque no había manera de garantizarle, porque ya estaba ambricada la dictadura de Pinochet con el Estado o el establishment que se estaba en ese momento, más el Estado, que si tú no cambiabas el Estado no ibas a poder salir de ese proceso dictatorial. Es decir, los mecanismos que establecía la Constitución en ese momento eran inoperativos, eran ineficaces y no podían resolver el problema. La única manera que hubo fue hacer una nueva Constitución y hacer un proceso de transición. Que estaba otra vez el señor Pinochet ahí, bueno, sí, pero eso fue la solución que se le consiguió y ese mecanismo permitió la resolución del problema del Estado chileno, que básicamente fue un Estado fallido, por supuesto, en ese momento, durante todo ese tiempo. No lo confirmó la historia, al final, que al final tuvieron que cerrar. Pasó con Colombia, por ejemplo, con el tema, con la Constitución del 91, con el tema de la guerrilla y el narcotráfico. Al final el Estado no pudo aguantar, no aguantó. Tuvo que generar nuevos mecanismos, plantear constitucionalmente cosas, por ejemplo, como la extinción de dominio o el comiso autónomo para poder luchar con el narcotráfico y la guerrilla. O sea, tuvo que generar nuevos mecanismos constitucionales para permitirle al Estado tener herramientas del Estado para poder avanzar con sus crisis, ¿no? Y poder, para que la misma eso del Estado, que es una de las constituciones más antiguas, la segunda constitución la constitución del mundo, la primera América, como constitucionalismo moderno, vemos que es la más antigua, porque ha sobrevivido también porque los actores políticos han sabido cuándo enmendar la Constitución y han sabido cómo, a través del mismo sistema, autocomponer sus propios problemas, incluso en el momento de mayor tensión que fue con la guerra de secesión, con el tema de la guerra civil, que fue el momento de mayor tensión de esa Constitución. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiesen separado? A pesar de que Estados Unidos es una federación, pudo haber llegado al punto de decir, mira, que es una constitución nueva porque hay que ver cómo evitamos constitucionalmente que todo lo suceda. O sea,
de que en ese momento Madison fue muy claro, o esas sentencias fueron muy claras con el tema de cómo abordar ese tipo de problemas. Sobre todo el We the People, porque al final la Constitución, la Constitución de Estados Unidos, a pesar de que es una Constitución federal, no fue la fundación de las colonias como uno cree normalmente, sino que cuando se redactó el texto constitucional, muy sabiamente, los escritores de la Constitución no fundaron mediante las colonias, las antiguas colonias, sino que fundaron mediante las personas que poblaban las colonias. Entonces, por eso es que la Constitución de Estados Unidos no dice, nosotros, las colonias de Estados Unidos, fundamos el No, Estado norteamericano como federación y nos constituimos como una federación. No. La gente, ahí dice, we the people, nosotros el pueblo estadounidense fundamos una federación e incluimos estos territorios. Por eso es que al final no podías sacar o desmembrar a Estados Unidos de esa manera, y pues ese fue el argumento teórico de la prohibición de la secesión en Estados Unidos. Pero si eso no hubiese funcionado, o eso no hubiese sido suficiente, probablemente Estados Unidos tuviese otra constitución. Yo escuché por ahí alguien criticando a Estados Unidos que porque ellos nada más tenían una sola constitución, que eso parecía que estaba muy mal, que aquí hay 27. Y nosotros tenemos experiencia haciendo constituciones así, hemos hecho que hemos hecho 27. Y el problema es que eso no habla ni bien ni mal de un país, simplemente habla que algunas condiciones de hecho que permitieron mantener una misma constitución y otras que han sobrevivido a través del reinicio, a través del ser histórico, del síndrome. A veces tenemos un síndrome de antes de mí no hay nada, yo empiezo de nuevo todo y pues ese se ilustraba. Pero bueno, es respetable. O sea, al final lo importante es que las sociedades se mantengan. Al final todo esto es un marco formal o una maqueta que podemos desechar mañana y hacer una nueva. Si no funcionó, y reconocer, mira, no funcionó, vamos a hacer algo nuevo y listo, se acabó, no hay problema. O decir, mira, hemos hecho una buena creación y esta creación la vamos aceitando, la vamos poco a poco llevando y que se ha mantenido durante el tiempo. Hemos hecho un buen trabajo, pero hemos hecho un buen trabajo porque hemos hecho buenos mantenimientos y hemos sabido manejar institucionalmente los problemas. Eso es otra cosa. claro, así como en Estados Unidos lo No sé si llamaban me expliqué, el experimento americano. no sé Oh, si, disculpe. sí, no sé si hay otra, no sé si de las preguntas que me hiciste, no sé si quedó algo por fuera. No, la verdad creo que está todo muy completo y he tomado bastante de su tiempo en realidad, entonces estoy muy agradecido en realidad con todo lo que ha dicho, con todo lo que ha explicado. Siento que ha sido de mucho provecho este tiempo y he aprendido mucho acerca de lo que ha dicho. De verdad, muchas gracias. No, bueno, a la orden. Al final, uno cuando se inicia en la docencia, entiende que esto es un apostolado de por vida y que uno no necesariamente hay que estar dentro de una universidad dando 30, 40 horas académicas para ejercer la función como docente. Creo que hay que tener siempre la apertura de ayudar a los otros, porque mucha gente me ayudó a mí en el transcurso y soy de la política de que uno tiene que ir a ayudar al que así se lo pida, pero para eso hay que pedir ayuda. Y conforme pidas, se le dará. O sea, yo creo mucho en esa visión de que el conocimiento hay que compartirlo y más allá de las funciones naturales e institucionales de una universidad. Más bien a veces parecen que si no hay una retribución de ese tipo, entonces no se está ejerciendo la función docente. La función docente va mucho más allá del cargo en la universidad. Así es, así es. Bueno, para finalizar, de nuevo, gracias. Gracias por prestar su tiempo y nada, hasta aquí. Muchas gracias por todo su tiempo, por todo lo que compartió y bueno, espero verlo pronto. Gracias. Hasta luego. Feliz Hasta día. luego.